Empezaremos ahora a ver movimientos de cuerpos dejados en libertad de acción, ¿sí? Y tenemos, el primer caso va a ser la caída libre en el vacío. ¿Qué se entiende por caída? Bueno, tenemos un cuerpo a determinada altura y se lo suelta, ¿sí? Está a una determinada altura inicial y el cuerpo va a caer. O sea, una cosa de este estilo. Lo tengo, lo suelto. Lo que vamos a estudiar es caída libre en el vacío. O sea, vamos a hacer de cuenta que no hay aire. Obviamente, en estas condiciones no podemos repetir la experiencia. Necesitamos el aire. ¿Qué va a pasar con este cuerpo? Si no hay aire y no hay nada que lo frene en su caída, el cuerpo va a ir hacia abajo porque va a ganar, si bien inicialmente tiene una velocidad de 0, recuerden que se lo suelta, va a haber una fuerza actuando sobre el cuerpo, que va a ser su propio peso, que lo va a empujar hacia abajo. Esa fuerza, peso, es la única fuerza que actúa. Esa fuerza, peso, es constante. Si bien el cuerpo está cada vez más cerca del centro de la Tierra, la diferencia es despreciable. Por lo tanto, podemos decir que el peso es constante. Entonces, tenemos un movimiento donde hay una única fuerza y que es constante. Si es la única fuerza y es constante, entonces estamos en presencia de un movimiento con aceleración constante. Y si es un movimiento con aceleración constante, es un MRV. Y le valen las fórmulas del MRV, que ¿cuáles son? Y había dos fórmulas, que eran la de posición y la de velocidad. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos a ver algunas características de este movimiento. La posición inicial es esta. Así que vamos a reemplazar en nuestra fórmula, ¿sí? Y en vez de decir posición inicial, podemos decir velocidad inicial. Perdón, altura inicial. Velocidad inicial no tiene, así que este término desaparece. Lo mismo en este lado. Entonces vamos a hacer un pequeño cambio. La posición inicial la llamamos altura inicial. Entonces a la posición vamos a llamarla altura. ¿Sí? Tenemos el problema de la aceleración. Sabemos que la aceleración es constante. Pero ¿cuánto vale esa aceleración? Tenemos que la aceleración tenemos el problema de la aceleración. Sabemos que la aceleración es constante. Pero ¿cuánto vale esa aceleración? Tenemos que la aceleración se puede calcular como fuerza dividido masa.
¿Sí? Pero ¿qué fuerza es la que genera la aceleración hacia abajo? O sea, hay aceleración hacia abajo. Porque hay fuerza hacia abajo, hay aceleración hacia abajo. Esa aceleración se calcula como fuerza sobre masa. Pero la fuerza que está generando a esta aceleración es el peso. Así que podemos decir que aceleración es peso sobre masa. Pero peso es masa por gravedad. Entonces, se nos simplifican las masas y nos queda que la aceleración, que en realidad tira hacia abajo, no es otra cosa que la aceleración de la gravedad. Y vamos además a montar un sistema de referencia. Lo que vaya hacia arriba, le asignamos signo positivo, lo que venga hacia abajo, signo negativo. La altura crece a medida que subo, por eso le doy sentido positivo. Entonces nuestras fórmulas, si la aceleración va a ser la de la gravedad y esta aceleración es negativa, nuestras fórmulas van a quedar como altura es igual a altura inicial menos un medio de g por t cuadrado y velocidad igual a menos g por t. Porque la aceleración, recuerden, es menos g. O sea, esto es menos g. ¿Sí? Con estas dos fórmulas podremos resolver cualquier problema de caída libre. Una cosa que es interesante. La aceleración es la de la gravedad. No importa de qué cuerpo estemos hablando. Porque acá, al simplificar las masas, estamos diciendo que en realidad la masa del cuerpo no tiene nada que ver con la aceleración con la que caiga. Es interesante, porque en nuestro inconsciente, por ahí tenemos creído, o la impresión por experiencia, de que los cuerpos más pesados caen más rápidamente. Eso porque pensamos en una hoja de papel y una piedra. Y la hoja, el problema que tiene es que planea, no que es más liviana, porque si la hoja se le hace un bollo, cae tan rápido como la piedra. Imaginemos que tenemos un elefante y una maceta. Tenemos una macetita, la soltamos a determinada altura, y un elefantito. No quiso salir en la foto. La maceta tiene una determinada masa. El elefante tiene una masa mucho más grande. De la misma manera, el peso de la maceta es mucho más pequeño que el peso del elefante. Pero en ambos casos, cuando calculemos la aceleración, tanto de la maceta como la aceleración del elefante, nos va a quedar peso de la maceta dividido la masa de la maceta, y la aceleración del elefante va a ser peso del elefante sobre la masa del elefante. El peso de la maceta es masa de la maceta por gravedad sobre la masa de la maceta, y para el elefante, masa del elefante por gravedad sobre masa del elefante. La masa de la maceta se simplifica con la masa de la maceta, la masa del elefante con la masa del elefante, y tenemos que los dos cuerpos, independientes de la masa que tengan,
caen con la misma aceleración, que es la aceleración de la gravedad, que son los menos 9,8 metros por segundo al cuadrado. Espero que con esto haya quedado claro. Cualquier cosa ya saben por dónde realizar las consultas. Hasta luego.